tardes, hola queridos vecinos y vecinas, amantes de la astronomía. Estamos hoy en una nueva charla junto al ya conocido en nuestra comuna, estimado Carlos Furet, un investigador bioquímico aficionado a la astronomía, con quien vamos a estar compartiendo algunos datos sobre el eclipse que ocurrirá el próximo 14 de diciembre. ¿Cómo está, Carlos? Bien, gracias, Constanza. Qué bueno. Gracias por estar aquí, le damos la más cordial bienvenida y le dejamos este espacio para que usted pueda compartirnos todo este conocimiento y podamos conocer un poco más sobre este fenómeno que nos espera la semana que viene. Muchas gracias por su presencia. Gracias a usted. Bueno, como decía Constanza, todos sabrán ya que este 14 de diciembre se nos viene un eclipse total de Sol en la zona de la Araucanía. Y entonces quiero compartirles algunos tips, de los aspectos más interesantes que se pueden observar en este eclipse. Y para que no sepan muy bien en qué consiste un eclipse, les voy a dejar unos tópicos. Y partimos con el Sol, ¿cierto? El principal protagonista del eclipse. Y vamos a ver cosas interesantes en el Sol, y por eso quiero contarles algo de qué se trata el Sol para quienes no lo ubican muy bien dentro del contexto estelar. El Sol es una estrella relativamente pequeña si se compara con estrellas gigantes como las que se ven aquí. Antares, Betelgeuse, son estrellas que se ven a simple vista en el cielo nocturno, y el Sol se ve chiquitito frente a las gigantes. Pero no es una estrella tan pequeña si se compara con las estrellas enanas rojas, enanas pardas. La gran mayoría de las estrellas en la galaxia son estrellas enanas rojas. De hecho, la estrella más cercana al Sol, Próxima Centauri, es una enana roja. De modo que el Sol no es una estrella pequeña dentro del promedio. Es, por supuesto, el gran componente del sistema solar. Casi el 99,9% de la masa del sistema solar la compone el Sol. Y la Tierra se ve pequeñita ahí, tiene como una centésima del diámetro del Sol. Hace ya muchos años, los chinos habían observado que el Sol tenía manchas, pero el año 1611, Galileo con su telescopio, es el primero en observar y seguir el comportamiento de las manchas solares. Se da cuenta que estas manchas orbitan en torno al Sol. Están girando con el Sol, lo que demostró que el Sol está rotando. Y rota más rápido en el ecuador que hacia los polos. A eso se le llama rotación diferencial. Es una cualidad de los planetas gaseosos y del Sol. Aquí vemos cómo las manchas solares son, en algunos casos, más grandes que la Tierra y casi tan grandes como Júpiter. Bueno, para conocer un poco las características del Sol y las manchas solares y la actividad solar, veamos primero de dónde sale la energía del Sol. El Sol obtiene su energía de la fusión nuclear, que ocurre justamente en el núcleo del Sol, y en ese núcleo están fundiéndose átomos de hidrógeno en helio. Esto genera mucha energía, y esa energía empieza a subir por el Sol, empieza a viajar. Estos fotones que se producen en el núcleo empiezan a viajar en un largo viaje, demoran cientos de años, miles de años, en llegar a la superficie. Y en todo este trayecto se van enfriando. Y cuando llegan a la superficie del Sol, llegan apenas a unos 5.700, 5.800 grados Kelvin, es decir, unos 5.500 grados Celsius. Y eso es lo que nosotros vemos cuando miramos al Sol, una superficie de 5.500 grados Celsius. Y de ahí nos viene la luz. Bueno, como les decía, la superficie del Sol está rotando, y al rotar va tensando el magnetismo que tiene la superficie del Sol. El Sol, a diferencia de la Tierra, tiene un magnetismo en la superficie del Sol. La Tierra lo tiene en el centro. Bueno, esta superficie, al ir rotando más rápido en el ecuador, va tensando las líneas de campo magnético que se ven aquí en esta figura, y cuando se tensan mucho empiezan como a pegar pequeños saltitos, se forman como imanes como este que se ve aquí, con un polo norte y un polo sur, y esos imanes hacen lo mismo que se ven cuando uno pone virutas de metal,
en un imán se forman como arcos. Esos arcos son los que vemos como prominencias aquí en la superficie del Sol. Y esos arcos magnéticos frenan el flujo de material caliente desde el fondo del Sol, por lo que crea ciertas zonas frías. Al estar un poco más frío, en lugar de tener 5.500 grados Celsius, tenemos 4.800, 4.500 grados, eso está más oscuro, se ve rojo, pero al verse más oscuro nosotros lo vemos como una mancha, como si fuera negro. En realidad no es que sea negro, pero es tanto más opaco que la superficie del Sol que pareciera negro. Y es lo que nosotros llamamos manchas solares. Estas manchas solares ocurren en ciclos. Cada 11 años se obtienen un máximo de manchas solares. Es cuando las líneas están más tensadas. Y aquí se ve un gráfico con los últimos 25 ciclos. Desde 1750 se empezaron a contar los ciclos. Y vamos en el siglo 24 y vamos a iniciar el siglo 25. Estamos dentro de un mínimo de actividad solar, es decir, que hay menos manchas solares. Pero hace 2 días, yo tomé esta foto que está aquí del Sol, no, la anterior. Ahí se aprecian un par de manchas. Si ustedes miran estos días, van a ver algunas manchitas en el Sol. Eso significa que está iniciándose un nuevo ciclo. Hace algunos meses, el año pasado, prácticamente no se observaba ninguna mancha solar. Bueno, en la superficie del Sol, además de manchas, se ven gránulos, espículas y varias características, pero lo más llamativo son estas protuberancias y la corona del Sol. Esta corona del Sol solamente se puede ver con unos instrumentos especiales, los coronógrafos, o en los eclipses de Sol. Hace unos pocos años solamente era posible ver la corona del Sol en los eclipses. Esta corona tiene millones de grados Celsius, es muy tenue, así que se necesita bloquear absolutamente la luz del Sol para poder verla. Siempre está presente, pero solamente se puede ver cuando está bloqueada la luz del Sol. Y aquí se ve un bordecito rojo que corresponde a la cromósfera. Si ustedes lo pudieran ver por telescopio en el eclipse, es una cosa muy linda, mucho más bonito de lo que se ve en esta foto. Bueno, el Sol está constantemente enciendo pulsos de material. Cuando hay mucha actividad solar, las líneas de campo magnético se densan mucho y de pronto se abren, y al abrirse se generan esos pulsos que se ven en la imagen. A ver si esta imagen funciona aquí. Ese video, ahí se ve una eyección de masa coronal. Salen millones de toneladas de material del Sol, y lo que se llama viento solar, o en este caso una erupción solar. Esas erupciones solares lanzan, como decía, millones de toneladas de masa, de partículas cargadas que viajan hacia todos los lados, y ocasionalmente esas partículas pueden viajar hacia la Tierra. Siempre el Sol está emitiendo viento solar, pero estas erupciones son gran cantidad de materia, y entonces las partículas que normalmente son desviadas por el campo magnético de la Tierra, si es mucha la masa que llega acá, se pueden tensar este campo magnético y las partículas pueden entrar por los polos norte y sur y generan brillo en la atmósfera, en lo que nosotros llamamos auroras boreales o australes. Estas son partículas que entran en la atmósfera, ionizan la atmósfera y generan estos brillos muy, muy lindos. Bueno, esta es la corona solar. Así se puede ver por un telescopio en el eclipse, así que quienes pueden ir al eclipse y observar por un telescopio, les recomiendo que lleven... Esto se puede ver sin ningún filtro. Solamente en el eclipse se puede observar el Sol, ya sea a simple vista o por telescopio, sin ningún filtro. Y más o menos así es como se ve cuando uno observa el eclipse con un telescopio. Bueno, hablemos un poquito de la Luna, porque es el otro protagonista de este cuento. La Luna tiene un diámetro aproximadamente un poco más de un cuarto del diámetro de la Tierra. Eso más o menos el tamaño a esta escala ahí, y los colores también están en escala. La Luna es bastante más opaca, apagadita que la Tierra. La Luna tiene una órbita, ¿cierto?, bastante elíptica. No tanto como se ve en la imagen, está exagerado ahí. La diferencia entre el punto más cercano y el más lejano es cerca del 12%. Por lo tanto, vemos la Luna un 12% más grande cuando está
más cerca que cuando está más lejos. Es decir, que esto, si tomamos dos imágenes, dos fotos con la misma cámara, podemos ver la luna de este porte, en el perigeo, cuando está cerca, y de este tamaño cuando está en el apogeo, o sea, más lejos. Bueno, como todos saben, existen dos tipos de eclipses. Los eclipses de luna, que es cuando la luna entra en el cono de sombra de la Tierra, y eclipse de sol, como el que se va a producir el día 14, en el cual la luna es la que cubre completa o casi completamente el disco solar. Aquí se ve un haz de luz, como un cono de luz que llega a la Tierra, ¿cierto? No es que el Sol mande la luz así como en un haz, como una linterna, emite luz en todos lados, pero este haz de luz que se ve ahí amarillo identifica la luz que nos interesa, que es la luz que genera el eclipse. La luz, por supuesto, está para todos lados. Pero aquí se ve que hay una zona que es la umbra, que es la zona bien oscura, donde no deberíamos ver nada de la luna, pero vamos a ver que se ve algo. Y en el caso del eclipse solar, aquí está la umbra, que es el punto más oscuro, y la penumbra, que es el punto en que hay algo de sombra, pero no completa. Antes de hablar exactamente lo que se produce en el eclipse, veamos por qué no se produce un eclipse todos los meses. Sabemos que la luna orbita la Tierra todos los meses. Y si está orbitando la Tierra, debería estar pasando frente al Sol cada mes y por detrás del Sol cada mes. Una vez un eclipse de Sol, un eclipse de Luna. Pero no es así. ¿Por qué? Porque la órbita de la Luna y la órbita de la Tierra no están en el mismo plano. Como se ve en esa figura de arriba, está inclinado. Entonces, en ocasiones, la Luna pasa por arriba, por así decirlo, de la Tierra, la sombra pasa por arriba, y en ocasiones por abajo. Solamente cuando está en el mismo plano, la Tierra, la órbita de la Tierra pasa justo por el plano en que está orbitando la Tierra, la órbita de la Luna pasa por ese plano, entonces ahí se producen los eclipses. Por eso ese plano se le llama eclíptica, el plano en que orbita la Tierra, porque es donde se producen los eclipses. Bueno, los eclipses de luna, vamos a reseñar nomás, se producen cuando la luna entra en la sombra de la Tierra y no se oscurece completamente la luna porque parte de la luz que pasa por la atmósfera es doblada y llega a la luna. La luna tiene una atmósfera bastante densa, entonces si nosotros viéramos la Tierra desde la luna, veríamos un disco de luz alrededor y esa luz nos alumbraría y esa luz sería roja, casi roja, porque la luz roja es la que pasa principalmente por la atmósfera. Todos se han dado cuenta que cuando se está poniendo el sol, la luz nos llega roja, es la que atraviesa más fácil la atmósfera. Por eso es que esa luz es la que ilumina a la luna en los eclipses de luna, y por eso la vemos roja. Pero vamos a hablar de eclipses de sol, ¿cierto? Bueno, existe una característica muy singular y podríamos decir, es como una gran coincidencia cósmica, el hecho de que la luna y el sol tengan prácticamente el mismo tamaño aparente, que son 30 minutos o medio grado de arco. Yo lo puedo tapar más o menos con el dedo índice, con el brazo estirado. Justo uno tapa, como dicen, tapar el sol con un dedo. Y la luna igual, son del mismo tamaño, o casi del mismo tamaño. Como les decía, a veces la luna se ve más grande y otras veces más chica. Entonces, cuando la luna se ve más pequeña, no alcanza a cubrir completamente el sol. Y aquí, donde se corta la sombra total, la umbra, aquí en este punto, se corta antes de llegar a la Tierra. Entonces, cuando yo estoy aquí observando, veo una luna más pequeña, una luna aquí, se produce un eclipse anular, una luna que no es capaz de cubrir completamente el disco del Sol, y veo como un anillo, por eso se llama anular. Si la luna está más grande, entonces es capaz de bloquear completamente la luz del sol y se produce un eclipse total, ¿cierto? Ahí yo no veo nada del sol. La luna está un poquito más grande que el sol y lo cubre completamente. Mientras más grande se vea, más va a durar el eclipse, porque va a durar, durante más tiempo va a ser capaz de tapar al sol, pero nunca más allá de unos 4 o 5 minutos.
Bueno, como vimos, existen distintos tipos de eclipses. Están el anular, cuando la luna está más pequeña y no tapa completamente el sol, y el total, cuando sí lo puede hacer. Y parcial, bueno, cuando no estamos en el punto ideal y no estamos en el punto en que va a pasar justo la sombra total. Y como en Chillán, por ejemplo, en Chillán Coihueco, vamos a tener más o menos un 92-93% de cobertura del sol. O sea, va a dejar un hilito pequeño aquí de luz, pero va a ser parcial. Bueno, en condiciones ideales, el tamaño de la sombra puede llegar a ser 270 kilómetros y la máxima duración que puede tener es unos 7 minutos, pero eso rara vez se da. Normalmente son más breves. Ahí tenemos una vista satelital de un eclipse. Ahí se ve la zona más oscura, donde está el eclipse total, y una zona más difusa, cada vez más difusa, en la zona que va dando cada vez menos luz. O sea, de la zona que da menos luz hacia más luz, más luz, más luz, hasta que ya le da el sol completamente acá afuera. Aquí se ven los pasos de los eclipses. La sombra pasa en este sentido, de oeste hacia el este. Distintos eclipses, aquí están desde el año 2000 al año 2020, y vemos como nuestro país, por ser de norte a sur, un país pequeño pero largo en el sentido norte-sur, viene a ser como una trapa eclipses. Porque los eclipses, como pasan en este sentido, tienen muchas posibilidades de pasar, de tocar nuestro país. De hecho, en estos 20 años, veamos cómo Chile tuvo 1, 2, 3, 4 eclipses, casi 5. Tuvo 4 eclipses, y un país grande como Brasil apenas tocó la colita de 1. Rusia tiene 1 y apenas algo. Estados Unidos, 2. Y Chile, un país muchísimo más pequeño que esos otros, tuvo 4 eclipses. Bueno, 2 de los que nos tocan estos años, ¿cierto? El año pasado y este 14 de diciembre. Aquí vemos otros eclipses que vienen en la próxima veintena, del año 2021 al 2040. Aquí tenemos que, vamos a ver el año 2024, va a haber un eclipse anular en el sur de Chile. El 2027, otro eclipse anular. Estas zonas rojas son eclipses anulares. Los azules son eclipses totales. Como se ve, se producen casi tantos eclipses totales como anulares. Todos los años se pueden producir 2 eclipses de sol y 2 eclipses de luna. Y aquí tenemos otro eclipse el año 2048 y vemos 2 eclipses en la zona central, pero para eso vamos a tener que vivir muchos años. A lo mejor los más jóvenes que están escuchando esta charla van a poder presenciar el eclipse del año 2064 y tal vez el 2075. Ambos van a ser en la zona central de Chile. Bueno, una de las utilidades, aparte de ser un espectáculo muy maravilloso, fascinante, el eclipse, puede tener alguna utilidad científica, como por ejemplo lo que permitió que Einstein comprobara su teoría general de la relatividad. Arthur Eddington, que se ve también en la foto, fue encargado de una misión en la cual tomaron fotos del Sol y vieron cómo algunas estrellas se curvaban su luz al pasar cerca del Sol. Es decir, si no estaba el Sol, las estrellas estaban en esta posición, pero el Sol hacía que la estrella pareciera más afuera. La gravedad del Sol desviaba la luz y la hacía parecer que estaba más afuera. Ese eclipse permitió entonces dar una prueba contundente de la teoría de la relatividad de Einstein. Ahí se ve la foto original. El corrimiento era mínimo, ¿no? pero permitió comprobar que su teoría era válida y eso le lanzó a Einstein a la fama. Bueno, veamos cómo podemos y cómo debemos observar el eclipse. Se ha insistido de que hay que usar lentes especiales. Ese tipo de lentes que se ven en la imagen son justamente los lentes para ver eclipse. Son lentes para ver el Sol en realidad, no es para ver eclipse. Pero normalmente la gente mira el Sol en los eclipses, no lo anda mirando así por mirar, cualquier día. Aunque sí se puede usar para ver manchas solares, por ejemplo. Es importante que sean lentes certificados. Ojalá que la parte del frente, aquí no lo veo, pero esta parte del frente del lente debiera ser plateado. Eso significa que tiene doble capa. La capa del frente es plateada y refleja luz del Sol, y la parte de atrás es negra y tiene doble filtración en el fondo.
Y esos son los lentes ideales. Aquí se ve una lámina de Mylar, que es la misma lámina que usan estos lentes para eclipse, y es la lámina que se debe usar, u otros filtros especiales, en el objetivo, o sea, en la entrada de luz del telescopio. Si se va a usar telescopio o binoculares, tiene que tener una lámina especial en la entrada, no en el ocular. Si alguien tiene un telescopio con un filtro en el ocular, no lo use porque lo pueden quemar y pueden dañar su vista. Otra manera de observar el eclipse es ver la sombra de un árbol. Cuando uno ve la sombra de un árbol, ve muchos puntitos de luz y no se da cuenta que cada puntito de luz representa a la imagen del sol. Esos circulitos son redondos justamente porque el sol es redondo. Pero cuando el sol no está redondo, sino un eclipse, como se ve ahí, van a ver ustedes, en lugar de puntos, se ven como, no sé, esas rayitas, así como sonrisitas, ¿cierto? En el sol, en la sombra. Esto lo pueden ver con cualquier árbol. Busquen un árbol ahí que tenga hartas hojas y van a poder tomar fotos interesantes del eclipse. Lo pueden hacer también con los dedos. Ustedes entrecruzan los dedos así, dejan pasar un poquito de luz y también se puede hacer, eso lo hice en el eclipse pasado. Poner los dedos así, dejar pasar la luz y ahí se ve como la imagen del sol. Aquí al lado izquierdo se ve la imagen en un eclipse anular. Hay muchas maneras de protegerse con pantallas de sol, también sirven estos de soldar, estos filtros de vidrio de soldar, también sirven, como el que usa el caballero ahí. O lo que está usando la señora es una caja con un hoyito ahí, un pequeño hoyito, que deja entrar la luz y proyecta una imagen pequeña aquí del sol, y ella lo está mirando ahí seguramente con alguna lupa o algo, para poder ver esa proyección. Si ustedes tienen una pieza, un galpón o lo que sea, que deje entrar un poquito de luz desde el techo, y van a ver que la imagen, lo que tienen abajo, es una imagen del sol, y van a ver la figura del eclipse, la figura del sol tapada y con esa especie de C que se va a ver cada vez más delgada, hasta que llegue a cubrir cerca del 93% del sol. Si van a usar estos vidrios de soldar, ojalá sean de la numeración 12 o 14, por lo menos. Y bueno, si tienen la posibilidad de ir a la zona de la Araucanía, vayan, porque la impresión que van a tener es mucho más impresionante de lo que se puedan imaginar o ver por fotos. Una imagen como esta la pueden ver por telescopio, pero a simple vista ven lo mismo, pero mucho más chiquitito. Pero es realmente impresionante ver el sol negro. Aquí hay distintas imágenes de distintos eclipses, donde se pueden ver distintas formas de la corona. Según la actividad del sol que tenga en ese momento, si hay muchas manchas, va a tener mayores eyecciones, mayores expulsiones de material, y van a ver estas láminas, estas mechas que tiene la corona. Pueden ser más grandes, hay de todo. Cada eclipse es particular, tiene su propia melena, por llamarlo así. Y esta imagen que se ve arriba es lo que llaman el anillo de diamante, porque ya sea al principio del eclipse o al final del eclipse, hay una zona en que apenas entra un hilito de luz del sol, y es como si fuera un diamante. Eso dura una fracción de segundo, y ahí mucha gente le toma la foto y parece como si fuera un anillo de diamante. Por supuesto que después de que empieza a aparecer el sol, inmediatamente tienen que mirar para otro lado o usar estos lentes de sol para seguir mirando. Ya no, aunque sea muy poquito la luz del sol que se filtre, no la miren directamente a los ojos porque se van a dañar la retina. Ahí hay más o menos una secuencia. Y aquí quería mostrar cómo se ve el borde rojo aquí y acá, cuando está empezando y terminando el eclipse. Ese borde rojo es la cromósfera. Por supuesto, esto es mucho más rápido, o sea, está en cámara rápida. El proceso es mucho más lento, por lo tanto ustedes tienen algunos segundos para observar la cromósfera con un telescopio al principio y al final del eclipse. Pero insisto, solamente pueden mirarlo cuando el sol ya haya cubierto completamente el sol y no deje entrar ningún hilo de luz. Cuando ya se pone oscuro, ahí pueden mirar directamente el sol con los ojos o un telescopio. O binoculares también, pero con la... No, perdón, sin ninguna protección. En el eclipse pueden mirar el sol sin ninguna protección, ya sea a simple vista o con telescopio.
el anillo de diamante nuevamente. Ahí está una secuencia más lenta del el anillo de diamante. Luego viene todo el eclipse, se forma la corona. Ahí se alcanza a ver algo de las protuberancias, de las llamas que se producen, estas como llamaradas que tiene el Sol, esas protuberancias. Son muy hermosas de ver por el telescopio. Y aquí está terminando y se ve el anillo de diamante, y ahí termina el eclipse. Y aquí ya hay que ponerse estos lentes de sol o mirar para otro lado. Durante el eclipse baja notablemente la temperatura. Si pueden hacer el experimento de tener un termómetro, siempre a la sombra, antes de que se produzca el eclipse y el momento del eclipse, aunque sea parcial, van a ver cómo baja algunos grados la temperatura ambiente. En el eclipse del norte yo tuve que ponerme polerón, estaba con mucho calor, y en el momento, pocos minutos antes del eclipse, ya tuve que ponerme polerón porque hacía frío. Bueno, como sabrán, la línea central del eclipse pasa por, bueno, Teodoro Schmidt, Gorbea, Villarrica, Pucón. Es el punto de máxima duración y es el lugar ideal para estar. Pero ustedes se pueden alejar varios kilómetros de ese punto ideal y la diferencia es mínima. Por ejemplo, bueno, aquí está cómo se va a ver el eclipse en distintas zonas de Chile, desde un 26% en Arica hasta el 100% y luego un 54% en la región de Magallanes. O sea, va a ser visible en todo Chile. Y en Ñuble vamos a ver entre un 92 y 93%. En Araucanía, donde veamos el paso, estos son el tiempo que dura el eclipse total. A ver, ahí tenemos, por ejemplo, 2 minutos 8, justo en el centro de la línea, la máxima duración. Pero vemos que si nos desviamos, por ejemplo, Petrufquén, tenemos prácticamente 2 minutos, o sea, 8 segundos menos. Es muy poca la diferencia. Lo que no conviene estar es justo en el borde, porque ahí la duración es corta. Va a pasar, por ejemplo, por Temuco, ese es como el borde del eclipse. Aún así va a durar unos 35 segundos. Pero ustedes se desvían un poquito más al sur, por ejemplo, el Nueva Imperial, y ya tenemos 1 minuto y medio, lo que no deja de ser. Carahue, 1 minuto 50. Esto es porque el Sol es redondo, entonces la sombra es redonda aquí, entonces claro, en el círculo, ustedes aquí justo, claro, dura casi nada, pero un poquito más acá ya la duración es bastante mayor. Entre estar en el eclipse mismo o un poco más lejos, por ejemplo aquí, en Curarrehue 2 minutos 6, es casi lo mismo. Entonces no es necesario que se vayan exactamente a la línea del paso del eclipse. Seguramente esos lugares van a estar atestados de gente, pero por un par de segundos de diferencia no vale la pena ir a meterse a un lugar lleno de turistas. Bueno, para quienes no puedan asistir al eclipse total, vemos que incluso en Santiago se va a ver casi un 80%, en Chillán va a ser bastante, como les decía, entre 92 y 93%, Concepción 94%, Los Ángeles 96%, Victoria 98%, Valdivia 99% y Osorno 98%. Otra cosa interesante que se puede observar en el eclipse, que aunque la oscuridad no es total, no se imaginen que en el eclipse se produce una noche absoluta. No, se oscurece bastante, pero no es una noche total. El sol, lo más llamativo es ver un sol negro rodeado por una cabellera, ¿cierto? Y van a aparecer 4 planetas. Venus, que seguramente se va a notar porque es el más brillante de todos. Mercurio posiblemente se vea también, va a estar cerca del Sol. Y Júpiter y Saturno, que se están acercando cada vez más. El día 20-21 de diciembre van a estar en su punto más cercano, Júpiter y Saturno. Les dejo el aviso. Júpiter y Saturno se están viendo hacia la puesta de Sol y están cada vez más cerca. El día 20 y 21 van a estar tan cerca que casi no se van a distinguir uno del otro. Bueno, como les decía, es el paso. Hay que estar atentos a los informes del clima, del tiempo, porque para saber en qué parte de la zona estar. Eventualmente algunos podrán pasar a Argentina, no sé cómo estarán ahí los controles de cuarentena. Hay que ver.
si es más factible irse a la costa, hacia el interior, eso va a haber que estar muy atento a los pronósticos del informe del tiempo. ¿Mm? Más vale estar un poco lejos de la zona del eclipse, de la zona ideal, como les decía, del tiempo. Si nos desviamos un poco hacia el norte o hacia el sur, no importa mucho perderse unos segundos más o unos segundos menos, no es tan importante. Lo importante es que aseguremos de que esté totalmente despejado. Incluso aquí tenemos una imagen de un eclipse total nublado. Y yo creo que aún así va a ser interesante. Esperemos que no se dé un caso como este. Pero todo es posible. En el sur de Chile no tenemos garantizado que va a estar despejado. Y bueno, por último, termino con recomendarle unos libros, o el libro de eclipses de José Massa. Todos deben ubicar al astrónomo rockstar que llaman. Ha escrito un libro bastante completo de eclipses. Creo que casi todo lo que he dicho está en ese libro. Tiene algunas anécdotas también. Y está en librerías, lo he visto en el Jumbo y algunas otras librerías. Y el programa Stellarium, he sacado algunas imágenes de ahí. En ese programa lo pueden descargar, ponen las coordenadas de Chillán o Coihueco donde estén, y les indica exactamente lo que está pasando y lo que va a pasar. Ustedes corren el tiempo para adelante o atrás y pueden ver lo que pasó, está pasando o va a pasar con el cielo diurno o nocturno. Bueno, esto ha sido la exposición. Espero que la hayan disfrutado, que hayan sacado algo instructivo, y si es posible estaré dispuesto a responder alguna de sus inquietudes, preguntas o comentarios. Saludos a todos. Será hasta la próxima. Que estén muy bien.